Marta Castro, gracias por acompañarnos en OK Diario. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Bueno, están ustedes en todos los asuntos y vaya año el de 2024 y vaya el que nos espera en 2025 y vamos a intentar, además para que la gente lo vaya entendiendo poco a poco, ir desgranando todos los frentes judiciales, que no es que los tengan ustedes, es que los tienen estos señores que ya empiezan a no caber por aquí. Este es el asunto. Sí. Dentro de nada vamos a necesitar un plasma, pero de esos de 60 o 70, ¿no? Para poner a los corruptos del PSOE, ¿o qué? Sí, la verdad es que la implicación va saliendo, va aflorando, esto era la punta del iceberg, pero la verdad es que los que tenéis aquí puestos detrás, que son los máximos responsables del gobierno, son desde luego los que van a estar siempre, todo el rato, van a tener que estar ahí. Antes que nada, lo más inmediato, Pedro Sánchez y Begoña Gómez se han ido a esquiar a Benasque, que es donde conocen a Carlos Barrabés, que es una pieza clave en todo lo que estamos hablando y particularmente en los negocios de Begoña Gómez. ¿Qué le parece? ¿Qué le ha parecido verlos allí esquiando precisamente allí? Claro, bueno, primero se aprecia la vinculación, ya no solo de cariño, sino también de interés que deben tener con la zona. Benasque, zona cero corrupción, además hay muchísimos apoyos en su momento de Pedro Sánchez cuando inició ahí, que yo creo que de ahí viene la vinculación y de ahí sale muchos de los asuntos que luego judicialmente tenemos, pero es que además es como lo que transmite, no si me permites, es ya una indiferencia después de lo que ha pasado y cómo lo está pasando todos los españoles, lo que ha pasado en Valencia, como en otras zonas también están sufriendo en un tiempo pues como es ahora, la Navidad, pues nos parece pues las cosas de Sánchez, que de repente prefiere su propio interés, su propia comodidad y no pensar en los... Es una chulería, es un poco, yo le pregunto, obsceno, precisamente irse a Benasque, que es donde se supone empezó todo. Claro, pero como... Y ya pensando, no digamos pensando en mi tierra, precisamente en Valencia, cómo lo están pasando. Exactamente, además, pero demuestra, yo creo que aquí es una muestra más de que Pedro Sánchez no le interesa nada más que él mismo, su interés, su gobierno, hará cualquier cosa y además la utilización de todo lo que tiene a su mano, las instituciones, ya sea fiscal general, ya sea consejo general, abogacía del Estado, estamos viendo cómo coloniza todas las instituciones y las utiliza para su propio mantenimiento en el poder y ahora pues es una muestra pues de esa afán tiránico como diciendo da igual, me da igual todo lo que suceda en España, todo lo que suceda a los españoles, da igual las críticas que tenga, sea institucionales, sea pues es el presidente que más críticas ha tenido desde la Sala del Supremo con la amnistía, el Consejo General del Poder Judicial también, y a él todo parece que él está por encima del bien y del mal, una calidad tiránica. Pues se ríen de los ciudadanos, le pregunto. Quiero decir, irse a Benasque y dejarse ver allí precisamente, en ese sitio. ¿No es una forma de reírse de los ciudadanos? ¿No debería ser más discreto, mientras en Valencia la están pasando todavía entre barro las Navidades? Desde luego, yo creo que no solo por esa empatía con todos los ciudadanos, sino porque él es presidente del gobierno y en sus responsabilidades está el deber de cuidado, en sus responsabilidades está el también tener esa sensibilidad de cómo va a afrontar los problemas. Nos creemos que siendo de la manera que está mostrando que es, de forma personal, una corrupción moral intrínseca, va a poder gestionar como quieren todos los ciudadanos y como queremos todos los españoles el bien común y el interés general, pues evidentemente no. Desde luego, si yo fuese del PSOE, clamaría al cielo que este señor, que es secretario del PSOE, dónde está posicionando el partido, y desde luego no escucho suficientes voces del PSOE criticando a Sánchez, pero claro, debe ser que el que critica, como decía aquel miembro fabuloso, no está en la foto. El que se mueve no sale en la foto, y aquí en Sánchez ha demostrado efectivamente que han pasado por cerca de su lado muchísimas personas que de repente han desaparecido porque no deben atender las indicaciones del jefe, del uno. Claro, dice usted, Benasque es la zona cero de la corrupción, ahí empezó todo con Barrabés. Tenemos pendientes en el caso de Begoña Gómez, lo más inmediato, corríjame, es el informe de la UCO sobre Barrabés, producto de los registros, etcétera, y la llamada de los representantes legales de varias empresas en relación al software, las empresas de Google, Indra y Telefónica que participaron en la creación de ese software.
Santiago Abascal insiste mucho en esta pregunta que yo casi le repito literalmente. ¿Llamó usted a los CEOs de empresas cotizadas para que ayudaran a su mujer en sus negocios? ¿Ustedes les consta que eso fue así? Bueno, hemos pedido reiteradamente al juzgado que, además de las 3 principales, que son las que han participado, Indra, Google y Telefónica, que son las que han participado en hacer de forma material el software, hay que ir más allá porque se está investigando tráfico de influencias, lo que nos parece merecedor de que se llame a otras empresas que son precisamente las que han participado como la cátedra, las que han firmado una adenda, es precisamente por poner de manifiesto de cómo es posible que una cátedra extraordinaria como la que se está analizando sea capaz de aglutinar tantísimas empresas del IBEX de primer nivel. O sea, que empresas del IBEX del primer nivel estén patrocinando, colaborando de cualquier modo, bien sea haciendo el software, bien sea apoyando eventos, o se hayan planteado siquiera, aunque no hubiesen realizado esa aportación, como en el caso de Endesa, que se hubiesen planteado siquiera colaborar con esta cátedra extraordinaria. Hay otras 40 cátedras extraordinarias en la Universidad Complutense y creo que ni el rector acudió a los despachos de los catedráticos, porque no debemos olvidar que la llamada en Moncloa al rector fue de Begoña, pero la participación del resto de las empresas han sido pues bien por llamadas de Begoña o bien por llamadas de... ¿Habría diferencia legal entre, quiero decir, se pudiera demostrar que Sánchez llamó y dijo, oye, a los CEOs de estas empresas, mi mujer que os va a llamar y atendedla, por favor, o que no se hubiera producido el hecho mismo de que sea la mujer del presidente del gobierno, y más si llama directamente a alguien de su, digamos, gabinete, esta señora Cristina Álvarez, que ahora hablaremos de ella? ¿Hay diferencia legal o lo relevante ahí es el hecho de que el juez Peinado, digamos, coge algo material, que es el software, y a partir de ahí empieza a trabajar? ¿Es algo tangible? Justo creo que esa es la manera en la que yo creo que el juez Peinado está estableciendo su estrategia, aunque queremos que ya es momento de profundizar más. El coger, tener algo tangible, y como es el software, acreditaría, además del delito de malversación, un delito de tráfico de influencias, pero no por no tener algo tangible el elemento penal desaparece. Es que ya el mero hecho de que se hagan gestiones o de que se hagan llamadas o de que se infiera el mensaje, fíjate que digo que se infiera, no hace falta que sea un mensaje directo, claro, sino el mensaje de que su mujer tiene esta labor profesional que dicen que es privada y resulta que el apoyo lo buscan en estas empresas en las que habitualmente resulta muy difícil tener acceso no solo a los CEOs, sino acceso a su consejo de administración, acceso a que colaborar con ellos, pues resulta que tanto Reale, la Caixa y las que van a comparecer en los juzgados, pues resulta que lo tenían. Entonces, no se puede, hasta qué punto es imposible, desde mi punto de vista, discernir cuando se trabaja o cuando se recibe una llamada de Pedro Sánchez, es porque es Pedro Sánchez, digamos, ciudadano o es Pedro Sánchez presidente. Es imposible esa distinción. Pedro Sánchez está imbuido de su condición como presidente del gobierno en todo momento y en toda actuación. ¿Usted tiene la convicción de que llamó? Cuanto menos la convicción, le pregunto, de que llamó a estos CEOs o llamó a estas empresas. Sí, sin duda, porque no directamente, entiendo, sino sí, al sin duda, o quien sin fuera. duda, lo que queremos es probar esa convicción. Quiero decir que el que ya están firmadas adendas en ese sentido. Se ha publicado en los medios como otras empresas como Endesa firmaron un conflicto de intereses, como también incluso el Instituto de Empresa también apreció, incluso antes de tener la cátedra, ese conflicto de intereses de Begoña Gómez, con que es tan evidente que todas esas empresas en las que Forética, que aglutina a las mayores empresas del IBEX, Enisa, todas estas empresas y conglomerados de empresas participaban con Begoña, ¿cómo es posible que suceda eso si no es a través de esa influencia que es por Begoña, por ser esposa de, y el propio Pedro Sánchez, por tener conocimiento de ello? Hubo empresas como Endesa, dice usted, ¿no? que dijeron, uy, esto
no está claro legalmente, esto puede ser un conflicto de intereses, no queremos saber nada de esto, eso es así. Eso es así, Y eso está publicado y quisiéramos que tanto esa como Endesa como otros representantes legales que participan pasasen por el juzgado y declarasen lo que ellos tienen conocimiento. O sea, ser testigo en un juzgado, que es lo que ya Vox ha pedido en varias ocasiones, y no solo en el Congreso, que ya tendría que haber sido uno de los modos en los que aclarar el asunto, que ser testigo y pasar por el juzgado es ofrecer la verdad, es ayudar a discernir. Y en este punto sí que me gustaría añadir precisamente esa opacidad de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez en sus declaraciones, primero no declarando, luego ofreciendo como Begoña una versión un tanto dulcificada de su posición. Resulta que induce a pensar que es culpable. Los silencios son más elocuentes muchas veces que las palabras que se puedan decir, y si alguien considera que no es culpable, que considera que es inocente, porque le acoge la presunción de inocencia, pues lo normal, y cualquiera en su puesto, lo que sería dar todo el detalle, ofrecer, digamos, puertas abiertas, ofrecer una declaración y dar todos los detalles. A estas alturas de la instrucción, y el juez puede haber sacado sus propias, no sé, conclusiones, no sé cómo decirlo, pero el silencio de Pedro Sánchez probablemente es uno de los hitos de 2024, el ver a un juez en la sede de la presidencia del gobierno tomando declaración a un presidente del gobierno, aunque él se negara después a declarar. Eso tiene un valor. Absolutamente sí, el valor es porque se va formando, hay muchas, ya no solo con unas pruebas evidentes, sino se va formando una convicción, la misma convicción que van formando cualquier ciudadano, cualquier persona que con sentido común va escuchando absolutamente todo lo que va pasando a lo largo del procedimiento. Los juristas le damos forma, pero aquí el sentido común y esa convicción que yo creo que es unánime en la sociedad española de que el silencio de Pedro Sánchez induce a la culpabilidad. ¿A qué está ocultando algo? Efectivamente. ¿Está ocultando algo Sánchez? Efectivamente. Ocultará aquellos elementos, y aquí paso ya a la parte más jurídica, que pueden incriminar a su mujer y a él mismo. Por eso la declaración de Pedro Sánchez acogiéndose a no declarar no solo es porque sea su esposa, sino que tampoco quiso declarar a los demás con los demás vinculaciones de los demás acusados, que en ese caso era Barrabés y el rector, con que es verdad que la ley, y así debemos protegerlo, impide la propia incriminación, pero yo creo que ese silencio es un silencio atronador. El silencio de Sánchez fue atronador en Moncloa ante Peinado. Efectivamente, yo creo que esa es la valoración, la mayor valoración y además el mayor hito. Desde luego no podemos escapar que después ya hemos tenido lo que han denominado por el Tribunal Supremo y por un juez de la Audiencia Nacional, lo que es la existencia de una organización criminal. Ahora le preguntaré precisamente por eso, para ver qué supone, porque muchas veces los ciudadanos escuchamos, los que no sabemos, escuchamos estas cosas y pensamos, bueno, pues no sabemos exactamente la importancia que tiene ya simplemente en una instrucción el hecho de que a un exministro se le impute por organización criminal. Pero en el caso de Begoña Gómez, ustedes han pedido ahora, en el caso de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez, han presentado querella por malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Asunto Begoña Gómez. Begoña Gómez convirtió el Palacio de la Moncloa en un centro de negocios particular. Pues por lo que estamos viendo, sí, porque también utilizaba no solo Moncloa como centro de oficina, sino que es que además utiliza todos los elementos que pone a su disposición ser esposa del presidente. Más allá de que, como se está declarando por miembros del gobierno, por la portavoz también, que todas las esposas de presidentes tienen asistentes personales, y efectivamente eso lo hemos tratado también en la querella, tienen asistentes personales que les ayudan en esa labor institucional que como esposa tienen que desarrollar, y además es importantísima, pero aquí Begoña no estaba actuando en su labor institucional. Aquí, por declaraciones de ellos mismos, estaba realizando una actividad profesional privada, y Cristina Álvarez, y en nuestra querella desarrollamos, Cristina Álvarez estaba a disposición de Begoña, no esposa de
sino para las funciones de empresaria o profesionales que estaba desarrollando. Pero es que estaba a sueldo de todos los españoles, porque estaba nombrada en un puesto vinculado a presidencia del gobierno. Si doña Begoña tuviese una empresa o hubiese sido respetuosa con lo que tiene que ser la legalidad, pues tenía que haber contratado a Cristina Álvarez con su empresa o como profesional o establecer bien esa delimitación que todas las personas, también con un mínimo de dignidad, de respeto de la ley, además de respeto al propio cargo que está ostentando, debería haber hecho. Claro, el juez ha citado la posibilidad de un tráfico de influencias en cadena. Eso significa, le pregunto, que independientemente de que se consumara o no, de que lo hubiera o no el tráfico de influencias o de que pueda probarse, la mera tentativa es un delito, y cualquiera que haya participado en esa mera tentativa, aunque sea haciendo una llamada, una gestión directa o indirecta, ¿es sujeto de ese delito? Absolutamente sí. Porque es verdad que todos los juristas en sala quisiéramos tener las pruebas evidentes y las vinculaciones directas, pero muchas veces no es así. Y en este tipo de delitos, que además es muy difícil esa prueba directa en el tráfico de influencias o en una malversación, se realiza a través de indicios consistentes, indicios sólidos. Y aquí en estos asuntos en los que estamos tratando ya hay indicios sólidos de cómo se ha propiciado por parte del presidente del gobierno la actividad profesional, en este caso de su esposa, y las otras actividades que quedan ya vinculadas al gobierno. La mera tentativa en este caso, porque el tráfico de influencias se incorpora a la legislación española precisamente a raíz de los casos de corrupción del PSOE, del hermano de Juan Guerra, existía la prevaricación, la malversación, tradicionalmente el cohecho, este tipo de delitos, pero el tráfico de influencias se incorpora en ese momento y existen, y se llega incluso a la tipificación no del tráfico de influencias en tentativa, sino de un delito que es tráfico de influencias en cadena, que es la mera tentativa. Eso es un delito. Eso es. Es que cuando hablamos de en tentativa es que se ha intentado, pero no se ha perfeccionado. Pero es que el elemento tipo de tanto malversación como tráfico de influencias, como muy bien has explicado, es que más que tentativa, se perfecciona en el momento en el que se realiza un acto tendente a conseguir esa finalidad. Quiero decir que no hace falta esto que dicen cuando dicen, no, es que es muy difícil de probar. Peinado se ha abierto ahí una posibilidad de que simplemente el hecho de que se haya cruzado llamadas o haya habido una tentativa de llegar a esa influencia es constitutiva de delito, podría serlo. Claro, efectivamente, además aparecen correos, o sea, no estamos ahora ya mismo en una investigación incipiente, es que ya se ha declarado cómo era el modus operandi o cómo funcionaba doña Begoña Gómez en el desarrollo de su actividad profesional. 2025, ¿veremos en el banquillo a Begoña Gómez? Pues espero que sí, queda instrucción y queda todavía el informe de la UCO, queda Fiscalía Europea de una parte de los contratos, queda, creo que, no sé si en el 2025, porque yo pienso que será a finales del 25 donde se pueda cerrar, si es que se cierra, porque creo que todavía tiene que aflorar muchísimos más actos vinculados con Begoña. Creo que estamos viendo la punta del iceberg. ¿De qué tipo cree usted? Pues yo creo de cómo se utilizaba o cómo estaba Begoña presente en algunos actos en los que no están directamente vinculados con su desarrollo de la cátedra de la Universidad Complutense, en la que centramos con contratos y Universidad Complutense, sino que cómo se explica su propia participación vinculada a la Organización Mundial del Turismo, viajes, una participación en San Petersburgo, como también su vinculación y el desarrollo con el Instituto de Empresa del Africa Center, del Instituto de Empresa. Creo que todavía queda mucha tela que cortar. Pero queda mucha tela que cortar con Begoña Gómez. Y veremos, pero las instrucciones tienen que tener un tiempo limitado, ¿se establece así? 18 meses. Sí, pero se pueden prorrogar cada 6 meses. Tenemos que estar muy atentos para que precisamente esas prórrogas y para también impulsar una investigación ágil y que se pueda cerrar en el menor tiempo posible, porque una justicia a tiempo también es justicia, y no dilatar el asunto en el que, como hemos visto, después de se quedan enquistados, quedan muertos en una vía muerta y parece que desaparecen. Creo que un asunto tan importante tiene que ser muy ágil en la instrucción y lo está haciendo.
¿Usted cree que veremos tarde o temprano sentada a Begoña Gómez en un banquillo? Yo espero que sí, porque ahora mismo tenemos ya unos indicios muy sólidos y unas pruebas consistentes. Y no solo a Begoña. ¿Ese asunto iría en jurado, probablemente? Depende de cuál sea el tipo final, el tipo de delito y los delitos, el análisis de delitos concurrentes, pero desde luego el tráfico de influencias y malversación en algunos tipos va al tribunal del jurado. Ahora, si hubiese más, tendríamos que ver qué otros delitos podían arrastrar la competencia. Esa imagen la va a evitar Sánchez, ver a su mujer sentada en un banquillo, no digamos en un banquillo ante un jurado. Esa va a mover cielo y tierra para evitarla. Iba a decir legal o ilegalmente, pero bueno, políticamente, como sea, ¿no? No tenemos ninguna duda, porque de hecho ya ellos están, el PSOE, Pedro Sánchez y el Gobierno está trabajando en ello. Las portavocías del Gobierno están dando los mensajes que además, sin ningún sustento, con todas las pruebas que hay, siguen manteniendo esa teoría del fango cuando es al contrario. Hay unas pruebas, hay más de 11 tribunales en los que se está valorando que hay unas pruebas consistentes. Claro, habla usted de lo de San Petersburgo, la Organización Mundial del Turismo, etcétera. ¿Dónde conoce además a Víctor de Aldama? Es que aquí son todos los mismos, ¿eh? Todos estos salen en todos los casos, en un caso o en otro, ¿no? Sí. Asunto Sánchez, el caso Koldo, que ya es el caso Ábalos, ¿es el caso Sánchez para usted? Sí, es el caso, además tenemos que decir, es el caso Sánchez, el caso Gobierno y el caso PSOE. Aquí por eso mantengo que quizá a lo largo de este año no se puedan acabar todas las instrucciones y que hay, pero desde luego es muy importante continuar, porque creo que no se puede tratar de difuminar la responsabilidad parcelando cada uno de los hechos, y yo creo que todos juntos es lo que va a formar, y lo que de verdad ya se está apreciando, forman un gran caso de corrupción, el mayor caso de corrupción en España. Claro, porque una de las peticiones de imputación de Ábalos es por organización criminal. ¿Qué supone eso jurídicamente? ¿Supone que hay una jerarquía, supone que hay un plan, supone que hay órdenes? No sé. Eso es justamente, o sea, una organización criminal. Me parece gravísimo que nos estemos enfrentando, que un presidente del Gobierno siga ejerciendo su función con todo su Gobierno cuando ya hay dos procedimientos en los que implican a muchas de las personas que tienen alrededor como organización criminal. Organización criminal, como bien has dicho, supone que hay una jerarquía, que se siguen unas instrucciones, que hay un plan trazado previamente para llegar a una finalidad. Con lo que tenemos ahora mismo, lo que supone es que, habiéndose probado que el uno es Pedro Sánchez, que le implica su ministro más directo, de mayor confianza, que es Ábalos, está imputado por organización criminal, lo que supone es que ellos han establecido ya previamente un plan para llegar a la finalidad que, por un lado, puede ser el enriquecimiento personal, o no hace falta que sea un enriquecimiento personal propio, sino obtener recursos para unas finalidades que desde luego son ilícitas, porque no se puede utilizar el Gobierno para unas finalidades propias ni partidistas. ¿Y la cabeza de esa jerarquía era Ábalos, como nos intentan hacer creer? ¿Y el hecho de que les llamaran el uno era una forma, digamos, de llamar al presidente del Gobierno? ¿O era Sánchez, en su opinión? Bueno, en mi opinión y por las pruebas contrastadas, puedo afirmar que para nosotros es Sánchez. Por eso hemos pedido ya la imputación de Sánchez en la Audiencia Nacional, petición que está pendiente, porque no solo por el conocimiento que se puede suponer, sino que además de los WhatsApp, de que le llamaban el uno, es que hay llamadas también en el que tenía conocimiento, por ejemplo, de la llegada del Sí Rodríguez, de cómo facilitó la misma, también de cómo tenía conocimiento del desarrollo de los contratos, la existencia del gabinete de crisis, o lo que llamamos que Vox ya puso de manifiesto en la querella contra Illa y el Sanidad e Ingesa, el comité interministerial donde se decidían todos y cada uno del más mínimo detalle de contratación, de pasos a seguir en la pandemia, pues
tendremos que profundizar en el mismo. Se ha aprobado ya la existencia de ese comité interministerial, tanto en la querella que presentó Vox como en las declaraciones que se han prestado en el caso Koldo. Y todavía no sabemos, no conocemos esas actas, no conocemos de verdad la complejidad y el alcance que puede tener no solo decidir a soluciones de gestión y a las empresas que resultaban favorecidas, sino que como la implicación de Aldama en otras cuestiones que atañen al presidente Sánchez. No es casual que Aldama estuviese en un acto del PSOE, no es casual, y no solo porque lo diga él, sino porque estamos viendo cómo Koldo, el entorno Ábalos, también controlaba todo lo que Pedro Sánchez quería organizar a su alrededor. Claro, pues esto empiezan las mascarillas, el COVID, los test, soluciones de gestión, la gran empresa, y ahora hablaremos del caso de los hidrocarburos, pero en definitiva a partir de ahí se va tirando un hilo. Hace un año, por hacer balance hace un año no sabíamos prácticamente nada de todo esto, y ese es el gran balance del año, en lo que hemos avanzado desde que se produce, por ejemplo, la detención de Koldo en febrero, claro. ¿no? En apenas 9 meses. Hace un año el fiscal pidió el archivo de la querella de investigación de contratos en el Ministerio de Sanidad. Vox lo ha recurrido y está pendiente. Hace un año estábamos en esa situación, pero no podemos olvidar que hace un año también hecho el balance del año 2022 y el año 2023, estábamos en los primeros pasos los pasos que Sánchez ya estaba dando para conseguir mantenerse en el poder, que no era otro que conseguir los indultos, conseguir la amnistía y hacer esos pactos en los que vendió a la nación española por 7 votos. Ahora probablemente vamos entendiendo, ¿no? Poco a poco, ¿por qué? El porqué, y el porqué era todo esto de aquí detrás que tenemos usted y yo, ¿no? Claro, usted está en el caso Ábalos-Koldo, en los que hablamos de mascarillas, de test, de soluciones de gestión, donde hay enriquecimiento personal. Eso nos ha llevado a la pieza que todavía es secreta de los hidrocarburos, ahora hablaremos de ello. De ahí nos vamos a la Venezuela y la República Dominicana, también hablaremos ahora de ello. Se habla no solo del enriquecimiento personal, sino si hay financiación ilegal del PSOE, porque también se ha apuntado. En el caso de Begoña Gómez hablamos de Barrabés, hablamos de los CEOs, hablamos del caso del software, y luego hablaremos también del caso del hermano de Pedro Sánchez, de David Sánchez, a ver qué supone. Aparte, ustedes tienen abiertas también, están intentando aclarar la gestión precisamente de ella como ministro de Sanidad, de la compra de las mascarillas, y en Baleares en el caso de Francina Armengol. ¿Es así, no? Es así. Ese es el frente, digamos, de los casos de corrupción, más allá de otras cosas que ustedes están peleando y que llevan peleando muchos meses, particularmente este año, cara a 2025. Este es el panorama. Pero todos aparecen, al final todos son los mismos. Y todos llevan a este señor que tengo yo aquí, este de aquí, que lo tiene usted ahí, Víctor de Aldama. ¿Aldama va a ir hasta el final, cree usted? Porque ustedes han pedido, además, la imputación también de Marlaska, de Teresa Rivera, aparte del presidente del gobierno, de Montero, de Torres, y por supuesto, Illa y Armengol. ¿Aldama va a ir hasta el final? ¿Lo ve usted fuerte como para ir hasta el final? Claro, pues a mí me gustaría que se animase más, porque hasta ahora lo que tenemos sobre la mesa pues son ratificaciones de la investigación de la UCO, o sea, los agentes han investigado, eso lo hemos visto y hay pruebas fehacientes de cómo interviene Aldama, que de otra manera, de ninguna manera hubiese salido su declaración y él hubiese dado detalle, y bueno, nos gustaría que fuese muchísimo más explícito, porque creemos que sabe mucho más de lo que está diciendo hasta el momento. Él cree que sabe más de lo que está diciendo y que tiene pruebas de todo ello. Sí, yo tengo el pleno convencimiento de que sabe más y tiene pruebas de ello. Porque si no, su abogado Choclán, que es muy dado, y ustedes lo sabrán, en su mundo jurídico, ¿no?, a pactos con la Fiscalía, Choclán, que por cierto fue el que consiguió echar de la carrera judicial por prevaricador a Baltasar Garzón. Esta es entre otros hitos que tiene su carrera judicial. Pero es muy dado a los pactos con la Fiscalía. Un fiscal y un juez no se avienen a dejar en libertad a un señor como Aldama si no ven indicios de que va a poder probar todo lo que está diciendo. Sí, ojalá en hidrocarburos, que todavía está bajo secreto, podamos ver todas esas pruebas que han propiciado que Aldama le hayan dejado en libertad, porque claro, también nosotros valoramos mucho como la destrucción de pruebas, el riesgo de fuga. Entonces creo que aquí, según va pasando el tiempo, todas estas semanas, incluso para el suplicatorio, resulta muy peligroso respecto a cómo se destruyen pruebas. Y aquí es que tenemos la constancia tan escandalosa, debemos decir, de
cómo se destruye pruebas en un móvil, en un WhatsApp, como la del fiscal general. Entonces, esperemos que en hidrocarburos salga a la luz muchísimas más pruebas, que por eso mantengo y tengo el pleno convencimiento de que creo que todavía está por ver toda la afectación real de estos asuntos. ¿Usted cree que Aldama, por ejemplo, al juez o al fiscal, ya le enseña, digamos, ha enseñado la patita de algunas pruebas que pudieran incriminar personalmente al presidente del gobierno? A mí me parece que por la declaración que ha realizado y lo que está saliendo en los medios de comunicación, creo que está dando más mensajes a los propios interesados que las pruebas que se ha aportado en realidad. Creo que Aldama todavía está en su propia estrategia, en decir. Por eso ese fantasma del acuerdo con Fiscalía respecto a Aldama puede ser un mensaje para también dirigir dónde puede quedar el asunto o quién puede ser el chivo expiatorio. ¿Quiere usted decir que, por ejemplo, Ábalos Koldo, por ahora, es verdad que las investigaciones avanzan, y en un momento dado hay tanta gente implicada que las estrategias de defensa, aunque en un momento dado puedan coincidir, en un momento dado los intereses de defensa pueden diferir? ¿Usted cree que con Ábalos y Koldo ahora mismo hay un pacto de Sánchez con ellos para, oye, tranquilos, cuidadito, vamos a esperar un poco a ver cómo avanza esto? Bueno, seguro que hay mimbres, estoy segura que hay mimbres ya, porque si no la admisión de la investigación hubiese sido mucho más amplia. Yeah. Por eso por eso la petición de todos los que están implicados. Quizá implicar a unos en este nivel, ser investigado ya y el suplicatorio al Supremo, pueda decir que pare ahí la investigación, o puede decir que, tal y como se configuran las relaciones de las defensas entre Ábalos y Koldo, puede ser que con un pacto con Fiscalía se den por válido una línea de investigación y se dejen otras. Y eso precisamente es lo que Vox quería propiciar, y por eso nos parece un obstáculo la unificación de las acusaciones populares en manos del PP en el Tribunal Supremo. O sea, desde luego, con seguridad, con Vox y con todas las acusaciones populares, creo que se podría investigar e impulsar mucho más esta investigación. Yo le pregunto con claridad, ¿ustedes se fían del fiscal Pastor? ¿De la Fiscalía Anticorrupción? Bueno, es que la jerarquía que tienen que asumir, porque profesionalmente no tengo nada que objetar, ni del fiscal Pastor ni de ningún otro, pero les vincula tanto la jerarquía que ya está establecida, que, como hemos visto, no solo por su reglamento, sino por las actuaciones del fiscal general del Estado, y cómo han quitado fiscales que no se han avenido a seguir sus instrucciones en casos tan importantes como el Procés o la Abogacía del Estado en el mismo, pues nosotros somos muy desconfiados de que el fiscal general quiera llegar, o el fiscal general, y por tanto el fiscal que actúe en estos casos, aunque Pastor quisiera, siempre va a tener una decisión por encima que tiene que autorizar el fiscal general en estos casos tan importantes. Quiero decir que lo que tenemos ahora básicamente es un pacto de silencio. Dicen, no, es que Ábalos tirará de la manta. Bueno, Ábalos han llegado ahí y han dicho, no, nosotros, cosa de Aldama, que es un estafador, para que ustedes lo entiendan, ¿no? Un cierto pacto de silencio. Aldama, que parece que va a tirar de la manta, pero que en su opinión lo que está dando es avisos, por ahora. En mi opinión, yo creo que para llegar a un pacto con la Fiscalía. Y ustedes no se fían realmente de que por la jerarquía, por mucho que quisiera a lo mejor el fiscal Pastor, al final, a la orden, claro, y esto no llega a nada. Y si encima se unifican las acusaciones del PP, ¿ustedes temen un pacto, un pasteleo, un conchabeo al final? Pues evidentemente sí, y vamos a luchar, ya estamos luchando mediante recursos esa unificación, y seguimos pidiendo más investigación y más imputados. Vuelvo a poner, y no lo hacemos con un afán de, digamos, expandir algo o una estrategia política, lo hacemos desde un punto de vista jurídico en el que hay pruebas que en un comité se ha seleccionado, en el que estaban todos los ministros de pandemia, a los que los más importantes y que más trascendencia tenían, estaban involucrados en estas decisiones. Si resulta que fue Ábalos el que presentó a Aldama,
pero es que los que tomaron la decisión fueron en el comité, y en cualquier empresa y en cualquier consejo de administración saben la responsabilidad del conocimiento y la aprobación de un acuerdo. Estos también deberían estar investigados. Por eso no nos fiamos de que el fiscal general del Estado, tengo ahí la foto justo y por eso miro, la tienes justo a tu lado, que el fiscal general del Estado impulse esta investigación, porque los fiscales están absolutamente vinculados jerárquicamente a su decisión. ¿Y usted cree que podría haber, mientras se unifique en el PP, el PP les informa? Es decir, el abogado del PP les informa. ¿Tendría la obligación de informarles, por ejemplo, de lo que dijo Ábalos o lo que dijo...? Bueno, no sé, no pregunto. Pues ahí tengo que decir con toda claridad que me gustaría que fuese una información muchísimo más fluida. Yo he ejercido la unificación de la acusación en el caso Begoña hasta el momento, y la forma de actuar ha sido plena transparencia y plena actividad de todas las acusaciones. En este caso, al contrario, el PP es muy reticente a dar información de lo que ocurre, y tengo mayor información por los medios de comunicación que por lo que me ofrece ¿El abogado del PP no les informa a ustedes, a los de Vox? ¿A usted, que es la representante legal de Vox? Pues he tenido unas informaciones muy sucintas, y a destiempo. Sucintas y a destiempo. Sí. ¿Y se ha enterado de cosas antes de esto, por ejemplo, que se lo podía haber contado el abogado del PP por la prensa? Afirmativamente sí, y rotundamente sí. Me parece escandaloso que, siendo miembro de una acusación popular, me entere de los detalles de las declaraciones de Ábalos y de Koldo y de Aldama por la prensa antes que por la información que nos puede dar. ¿Y ustedes temen un conchaveo político al final? Pues un pacto de venga, bueno, oye, no lo sé, claro, vete a tu casa y pasamos página de todo. No sé qué puede pasar. Digo, sí, vete a tu casa, Sánchez, iros a casa tranquilos, que no pasará nada, ¿o qué? No sé qué podrá pasar en el asunto, pero desde luego los antecedentes que tenemos no nos ofrecen seguridad en que se quiera ir hasta el final. No nos ofrecen seguridad porque hemos visto cómo en los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, como en los acuerdos de los vocales y en otros acuerdos políticos, al final el PP ha estado al lado del PSOE, con que en estos casos en los que está en juego la responsabilidad penal, no estamos hablando de una responsabilidad política, que ya debería haberse, como Vox ha exigido, haberse hecho una responsabilidad penal y jurídica, pues puede que flaqueen las fuerzas en el momento de mantener esta acusación, porque es verdad que también hay otros casos en los que quedan vinculados el PP. Hay que ser muy contundente y tener muy claro que se va a llegar hasta el final en estas responsabilidades penales, y no sabemos si el PP lo va a hacer. Hoy por ti, mañana por mí. Entre PP y PSOE, le pregunto, no lo sé. Pues puede ser, no sé si puede ser ahora mismo ese escenario, pero desde luego lo que sí que ofrece es que el PP en las actuaciones judiciales que ha sido como acusación popular no ha mostrado ese impulso en el que nosotros, por ejemplo, sí que hemos demostrado, cuando tradicionalmente, y por eso puede ser las críticas que se suele hacer a Vox respecto a la politización de la justicia, que debo negar rotundamente, pues puede ser que las actuaciones previas de partidos como el PP y el PSOE, el bipartidismo en esencia pura, puede ser que sea solamente estar personados para ver en qué les puede afectar. Vox hasta el momento nunca ha tenido esa actuación, sino que lo que ha impulsado ha sido investigaciones de verdad de hechos delictivos. Sánchez se ha enriquecido, hablamos del enriquecimiento presunto, bueno, de Ábalos, etcétera, tal, de todos los de la trama, bien, la posible financiación ilegal del PSOE, que es una vía. También, ¿Sánchez se ha enriquecido con la trama particularmente? Pues eso es algo, vamos a dejarlo que está por ver, pero es verdad que en ninguno de los casos se requeriría el enriquecimiento personal, porque en el enriquecimiento personal, y eso puedo citar el auto del Supremo, que además precisamente en los casos en los que analizó, en el proceso, cuando analizó la aplicación de la amnistía a malversación, lo ha dicho, el enriquecimiento personal no es solo un enriquecimiento patrimonial propio, sino que el enriquecimiento personal aquí, en el caso de Sánchez, iría y lo llevaría incluso a utilización para fines propios y personales. Fines propios y personales de presidente Sánchez
significa fines propios y personales del gobierno, pero no podemos olvidar que es secretario general del PSOE. Y fines propios del presidente Sánchez, de Pedro Sánchez como persona, coinciden con los de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Con que ese enriquecimiento personal es uno de los motivos en los que a lo largo del año se tiene que investigar para saber hasta dónde llegó esa finalidad, dónde estaban las finalidades y cómo se enriquecieron, además del posible enriquecimiento personal que, como estamos viendo, o aprovechamiento personal, como puede ser el chalet de Ábalos, el pago a personas vinculadas con Ábalos, pero me parece, a pesar de lo escandaloso, una minucia con lo que atisbamos a ver qué hay detrás realmente. Ahora iremos también al suplicatorio de Ábalos, que es el siguiente paso que vamos a tener ahora en enero. Imaginemos, bueno, si lo conceden, pues ya está. Pero imaginemos que la mayoría de Frankenstein del gobierno dice que no. Que también puede ser otra posibilidad. ¿Qué es la otra posibilidad? Aquí hay dos, sí o no. ¿Eso qué supone? Supone que decaería la investigación sobre Ábalos, en lo relativo a Ábalos, y por tanto se cerraría esa vía. Efectivamente, así... y se podría seguir en la audiencia nacional respecto a los demás. Respecto a los demás, pero la verdad es que quedaría absolutamente coja una investigación en la que se excluya a los ministros y vuelvo, siento ser tan pesada, a los ministros de la comisión. Pero hay que pensar que la mayoría de gobierno, bueno, no sé, algunos casos, Junts o el PNV, no sé lo que harían, pero la inmensa mayoría de gobierno, no digamos si algún día llega esto a Pedro Sánchez, pues no va a tener más mínimo interés en que esa investigación vaya más. Al final vienen los acuerdos, los pactos políticos y estas cosas, ¿no? Digo yo, eso sería un choque institucional enorme, brutal. Claro, es que sería que Sánchez consiguiese su objetivo, que es utilizar y colonizar todas las instituciones del Estado para sus propios intereses. Sánchez está en el gobierno contra viento y marea. Está vendiendo y, como he dicho antes, por 7 votos ha producido un cambio legislativo en el que no le ha dolido en absoluto que, como declararon tantísimas instituciones, un cambio de una ley inconstitucional. ¿Usted cree que van a dar el suplicatorio a Ábalos? ¿Qué sensación tiene? Pues si se confirman los indicios o las apreciaciones que acabamos de hablar sobre que quizás estén buscando un chivo expiatorio para no continuar con investigaciones, porque hay muchísimo más debajo y esto es solo la punta del iceberg, pues puede que se conceda el suplicatorio, porque vamos a estar viendo cómo se va imputando a otros ministros y se va pidiendo suplicatorios, o si ya estamos en el 2026 y ya se van colocando Montero en otros puestos, que no fuese ministro, y empezamos entonces a disgregar, a separar, a ir concentrando en pequeños casos, no tan pequeños incluso, en pequeños casos lo que sería, lo que ahora mismo es, con que no me gustaría, y por eso pedimos de forma inmediata, en cuanto tuvimos conocimiento de los indicios consistentes que nos permitían la imputación de Montero, de Illa y de los otros ministros, pedimos su investigación inmediata y su imputación, porque ahora hay un suplicatorio de Ábalos, pero el suplicatorio tarda un mes. Durante ese mes no se ha continuado la investigación con Ábalos. En la destrucción de pruebas puede ser evidente. Creo que cualquier jurista lo puede ver el peligro que supone. Es lo que hemos comentado muchas veces aquí, para que lo entienda la gente, es que mientras no se conceda su suplicatorio, no se puede entrar pues en los móviles de Ábalos, en sus cuentas bancarias, en su documentación, en las compraventas que hizo, en lo que arrendó, dejó de arrendar, etcétera, etcétera. Ese es el asunto. Así has dado en la clave, es que no se tienen los datos suficientes, o la UCO está investigando sobre ellos, sobre esos incrementos patrimoniales, los movimientos de dinero, los posibles blanqueos de capitales, cómo puede afectar. Entonces, que ahora está el suplicatorio de Ábalos, vamos a ver dentro de 6 meses otro suplicatorio, otro parón en la investigación. Claro, ustedes lo que temen es que esto pase como los ERE, le pregunto, que hemos tenido un juicio, pero hay 134 causas abiertas, y que esto además lleve el mensajito del Congreso del PSOE, de los aplausos en primera fila a Griñán y Chávez. Es un mensaje a Ábalos, Koldo, incluso no sé si al Dama, de tranquilos chicos, que mientras yo siga en el gobierno
la vía es esta, ahí está Pumpido, tranquilos. Exactamente, es que eso, Pregunto. Sí, la pregunta se convierte en afirmación, es que ese mensaje, y como hablábamos de quizá con ciertos toques de chulería como lo de irse a Benasque hoy, es advertir a que son los suyos. Me parece una táctica absolutamente mafiosa el decir y ofrecer esos elementos de protección, de no os preocupéis que si seguís haciendo lo que debéis hacer, se han puesto a vuestra disposición para protegeros pues al Tribunal Constitucional y veremos dónde llega. Hay tintes mafiosos en la forma de actuar de Sánchez. Absolutamente, pero es que desde que, repito, me parece tan sumamente importantísimo, tan importante en España que se esté investigando una organización criminal en la que están tantos miembros del gobierno implicados y tantos funcionarios, porque además son designaciones realizadas por el propio gobierno. Y en 2025, pensando en el año que entra, no digo que ustedes que ya lo han pedido, pero veremos solicitando a la Audiencia Nacional, instando al Supremo a pedir la imputación de Sánchez. Pues esperemos que sí, porque nosotros ya está presentado el escrito y todavía no hay pronunciación, con que yo creo que... Tiene que pronunciarse. Sí, tienen que pronunciarse. Y la verdad es que la UCO lo que ha informado, además de tener una ingente documentación que analizar, como son los móviles y además son los movimientos bancarios, creemos que va a haber pruebas suficientes para realizarlo. Si no lo estuviésemos en ese convencimiento, no lo hubiésemos pedido. O sea que ya ¿Ustedes cuando creen hemos que la UCO pedido, ya tiene pruebas como para que la audiencia instara al Supremo a solicitar el sin suplicatorio duda, e imputar a sí, Sánchez? esperemos no tardar mucho a verlo. ¿Ustedes creen que bueno, habrá una resolución, pero creen que lo veremos en 2025? Bueno, van a ponerse, como bien me decías, con todos los medios, incluso con los medios de comunicación. Ya, de hecho, ya apartarnos a nosotros de la causa ya es uno de los elementos, creo que clave en esas decisiones, y nos gustaría ser más activos en ello para poder conseguirlo. Claro, es que sería la primera vez en la historia de la democracia que un presidente va a estar imputado. Ya es la primera vez en la historia de que una esposa de un presidente está como investigada, como imputada en un juzgado. Sí, o que vemos a un juez en la Moncloa, la presidencia del gobierno, tomándole declaración al presidente del gobierno. Cosas menores han pasado para provocar las dimisiones de puestos de cargos institucionales. Y aquí ya, no solo por los casos de corrupción, sino por muchos otros. Antes ya tenemos sobrados motivos para pedir la dimisión, para pedir las responsabilidades políticas a todos los implicados. Claro, ustedes lo que no quieren es que, lo que dicen es hágase todo, si hay una organización criminal en la que parece, hágase todo ya de una vez y no empecemos a ir alargando esto, que si 6 meses, que si ahora con María Jesús Montero en su caso, o ahora con otro ministro, etcétera. Para que no pase como los ERE, que han pasado tropecientos mil años y además dice ahora Pumpido que aquí no pasó nada. Exactamente, es que la justicia a tiempo es justicia y además en este caso está claro que cuanto más tiempo pase, más posibilidades se tendrá de no poder llegar al final en esa investigación. Entonces creo que es evidente que se tiene que activar la investigación y que además el rasero de medir en estos casos desde el ámbito jurídico y desde Vox es qué se haría en la situación en la que esta organización criminal estuviese implicada empresas particulares, y las empresas particulares estoy segura de que ya estaban investigados todos los que hemos pedido. Quiero decir que si cuando analizamos una organización criminal, organizamos casos de corrupción, no exactamente en el que estén implicados miembros del gobierno, sino otros en un ámbito que no sea político, todos los que nosotros hemos pedido, que son los máximos responsables, estarían investigados. Ahora, en el caso del gobierno, encontramos mucha reticencia a realizarlo con la agilidad en la que se realizaría en cualquier ciudadano. Y eso es una de las cosas. Eso es una de las cuestiones en las que Vox nos impulsa a continuar con la investigación. El tratamiento de cualquier ciudadano, el tratamiento de todos los españoles tiene que ser igual ante la ley, con las prerrogativas que pueden tener en el caso de la posición de cada uno, pero es más, es que iría un paso más allá. Cuando adquieres un cargo público, no adquieres solamente los beneficios del cargo público, sino también las responsabilidades de ese cargo, con mayor exigencia debería ser
en la aplicación de la ley a todos los que sean cargos públicos. Y todo esto nos lleva a un asunto que está secreto, que es el de los hidrocarburos, que surgió, yo no sé, igual que han surgido los hidrocarburos, puede surgir más, pregunto. Claro, sin duda. Porque... Ahora iremos a los hidrocarburos, pero ¿quién nos descarta que pueda seguir saliendo más casos, ¿no? Si de una cosa, si Soluciones de Gestión salió lo de los hidrocarburos, por la gente que está implicada, aquí puede salir más cosas. Sí, las vinculaciones que nos está ofreciendo este caso, con las vinculaciones, y por eso estamos también en el convencimiento de las vinculaciones con el PSOE, son los lazos hidrocarburos, están vinculados no solo a uno de los focos donde más dinero se mueve, que es la compraventa del petróleo, sí, nos lleva directamente al otro lado del Atlántico, nos lleva a Venezuela, nos lleva a las relaciones de este gobierno con el gobierno venezolano, y nos lleva también a todas las relaciones tradicionalmente realizadas por el PSOE con Venezuela. No solo con Venezuela, sino también pues ya vemos pues con República Dominicana, y veremos a ver qué movimientos de capitales hay y a favor de quién. Claro, y ahí están, como decías antes, ahí están Aldama, ahí está Álvaros, ahí está Koldo, ahí está el presidente Sánchez. Claro, porque por lo que sabemos ahora, el caso es secreto, pero haciendo unas matemáticas muy fáciles, si el fraude del IVA, que es el 21%, eran, creo recordar, unos 180 millones, esto por ahora, lo que sabemos, son casi 900 millones, 850 millones de euros, pero se dice que podría ser superior. Y nos llevaría a Venezuela, ¿por qué? Porque habría negocios con el petróleo venezolano, claro, y nos llevaría a República Dominicana por la posibilidad de blanqueo del dinero ganado. Claro, eso es lo que se infiere de los datos que tenemos hasta ahora. O sea, los datos que tenemos hasta ahora es que a través de Víctor de Aldama y sus relaciones, que se fomentó esas relaciones con Venezuela y República Dominicana, nos lleva a esa participación en lo que denominamos la línea de negocio de petrolera. Ahí porque Aldama no podemos evitar. Ahora hablaremos del caso de él, sí, pero Aldama tiene una relación excepcional con el régimen de Maduro. La UCO está trabajando en la República Dominicana. ¿Usted cree que trabaja a ciegas o trabaja porque Aldama les ha dicho, mirad esta sociedad, esta otra sociedad, mirad esta fecha, mirad aquello, vi los Falcons por allí? Bueno, vi los Falcons, claro, vi los Falcons, hombre. Bueno, ha habido ya declaraciones en las que la vinculación va más allá de meras alegaciones de Aldama. O sea, hay pruebas que nosotros, por eso estamos convencidos de que el grueso del capital y del beneficio y de cómo se podrá determinar lo que antes decía sobre cuál era la finalidad real, puede que esté en Dominicana y en Venezuela. Y ahí ya hay pruebas de quiénes eran los que realizaban los viajes, por qué se realizaban, qué empresas pueden estar vinculadas. Ya Vox ha pedido a Fiscalía la investigación sobre algunas de las empresas que ha aflorado para su investigación. El problema que nos encontramos, creo, bueno, además de ver si Fiscalía activa, que todavía está pendiente esa línea de investigación, igual que si la UCO encuentra, informará de sus pesquisas en República Dominicana, pues creo, espero y estoy en el pleno convencimiento de que ahí encontraremos para qué montaron toda esta trama mafiosa el propio gobierno. En Venezuela y en República Dominicana están los secretos de esta historia, Sí, yo creo que sí, y el resto ha sido un mero instrumentalización del gobierno para conseguir esas finalidades. Y en el caso de Elsi, la importancia del caso de Elsi, bueno, ustedes han pedido que no se destruyan las cintas de vídeo de Barajas, por allí entraban y salían todos estos personajes que estamos viendo, también son los mismos siempre, ¿no? Aldama, el de la Guardia Civil, etcétera, Ábalos, por supuesto, Koldo. Entró dinero ilegalmente en España en aquellas maletas, ¿y usted cree que el presidente Sánchez lo sabía? Le pregunto. Bueno, pues no sé si entró dinero o no en las maletas. Lo que pasa, lo que sucede es que no han dado, nunca ha salido las grabaciones, a pesar de que las pedimos ya en la noche, a los 20 días, la noche del 20 de enero del 2020, además de que ya han dicho de que Koldo decía que no lo podría, nunca diría ni muerto lo que pasó esa noche, el presidente Sánchez conocía. ¿Cómo no iba a conocer que venía Delcy Rodríguez cuando pesaba sobre ella una prohibición de presencia en el territorio europeo y español? Una prohibición ya desde el 2017,
¿Cómo no iba a conocer Sánchez que venía en ese avión, cuando además hay unos registros de pasajeros? ¿Cómo no iba a conocer Sánchez y Marlaska, que además ya hay pruebas de que parece ser que hubo un conflicto o hubo problemas para solucionar que pudiese llegar a ella? Lo denunciamos en su día, pedimos la reapertura cuando salieron en los medios de comunicación algunos fragmentos de la cinta. Hemos pedido la cinta y nunca se ha dado las partes. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que no se da las partes? Cerril. Es que podría probar todo lo que de verdad ahora, con imágenes, en la que desde luego ya era indubitada la presencia. Algunos imágenes hemos visto, es decir, están. Claro, pero están, sorprendentemente, cuando una vez ya también se declaró que iban a destruirlas. Vox llegó hasta el Tribunal Constitucional para pedir esas cintas. ¿Existen todavía completamente? Sí, y las tiene bajo custodia en el Juzgado de Instrucción 31, según hace poco, en el auto de archivo, que del no abrir más investigación más allá por considerar que no existe delito. ¿Cómo no va a existir delito en la presencia, en permitir una presencia de una persona que está prohibido, pero no por algo, digamos, de trámite, es que es por vulneración de derechos fundamentales en Venezuela? Ya. Claro, cuando vemos a tipos como Koldo, son tipos duros, vamos a decirlo así, ¿no? Desde sus tiempos de portero de discoteca, y luego todo lo de Navarra, ETA, bien. O tipos como Aldama que han colaborado, parece ser, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que imagino, por cierto, que viendo cómo funcionan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de información, él sería prudente, digo, y lo grabaría todo, ¿no? Seguro, por eso estoy convencida de que Aldama y el propio Koldo tiene mucho más de lo que nos están dando. Claro, y yo le pregunto, y sin embargo, cuando les tocas el tema de Delcy, les entra miedo. Dicen que, como dijo Ábalos, que antes, poco menos que antes muerto que hablar de eso. Efectivamente, eso muestra que de verdad ahí es donde, ¿qué es lo que quieren ocultar? ¿Dónde está no solo el beneficio, dónde está la finalidad? Estoy segura que si supiésemos para qué organizaron todo esto, porque tiene una finalidad más allá de pagar la casa a una amiga de uno de los implicados, del ministro Ábalos, pero es que esa finalidad sería tan aberrante para todos los españoles que por eso lo quieren ocultar. Ajá. Y teniendo en cuenta que hay un régimen detrás que no es ni siquiera, bueno, es una dictadura política, evidentemente, pero que es un régimen mafioso como es el régimen de Venezuela. Absolutamente. Que es mafia del narcotráfico. Es un régimen asesino, es un régimen que está condenado por vulnerar derechos fundamentales, por torturas, y entendemos que esa vinculación y que además haya esa colaboración nos parece absolutamente deplorable. Y con todo este panorama llegamos a este señor de aquí, que tiene usted ahí a su derecha, que es David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, porque aquí están todos. ¿Qué hay en juego en este caso? Le pregunto, más allá de si le enchufaron o no le enchufaron, la cuestión del patrimonio suyo. Claro, puede ser, veremos saber, no solo la cuestión del patrimonio, sino es una constatación ya, hoy, no hace falta esperar ninguna condena. Hoy se constata cómo el presidente Sánchez utiliza toda su influencia y todos los medios para favorecer a las personas que él quiere, a las personas que considera merecedoras de su gratitud o de su amistad, o en este caso de su amor fraternal. O sea, quiero decir que el presidente Sánchez utiliza el gobierno y utiliza todos sus medios, incluso a la Diputación de Badajoz, para favorecer a su hermano. El motivo, pues el mero favorecimiento, pero puede que también sea un modo de ocultar o de una vía para conseguir ese enriquecimiento que estábamos buscando en el otro de los casos. No olvidemos usted que ha apoyado el movimiento patrimonial entre la familia, quiero decir, bueno, entre David Sánchez, su hermano Pedro Sánchez, su cuñada Begoña Gómez, consta, y los hemos publicado, los correos que hay, y los tiene la UCO. No sabemos si la UCO ha considerado pertinentes entrar al caso, que es lo que hace, del contenido de esos correos, pero correos entre la cuenta, que no sabemos por qué la tenía, Begoña Gómez, de Presidencia del Gobierno, la cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno, y hay cruce de correos entre los tres, entre Begoña, David y Pedro, con las cuentas oficiales de unos y de otros.
Es que es algo, es lo que se está investigando y todavía en ese caso queda pendiente un informe muy importante de la AUCO, pero es que además lo que se está viendo es la obstaculización, casi rayando el delito de la propia Diputación cuando no ofrece información. El análisis de los movimientos bancarios está por ver, pero no podemos olvidar un detalle, y el detalle está en Elvas. Elvas, que es un pueblo a 2 o 3 kilómetros de Badajoz, en donde fijó su residencia el hermano, resulta que también muchas de las empresas que tenía Víctor de Aldama, el que tiene usted a su derecha, Víctor de Aldama y el conglomerado de sus socios, que utilizaban para sus operaciones. No resulta muy... Con lo grande que es el mundo. Con lo grande que es Portugal, con lo grande que es el mundo, que justo fuesen a Elvas a realizar estas operaciones, con que no descartamos absolutamente nada, porque de ese caso afloró ya que la pareja de David Sánchez resulta que la estaban preparando un puesto en la ONU vinculado a Marruecos, que resultó además fallido porque de la investigación Vox aportó que precisamente era esta persona que estaba propuesta para este puesto por el ministro Álvarez, un puesto de la ONU, resulta que era la pareja de Pedro Sánchez y que le dotaría a él de inmunidad, inmunidad diplomática, con que si no se hubiese descubierto precisamente ese movimiento, ahora David Sánchez no podría ser investigado. Quiere decir que más allá de si se le enchufó o no, de si ha tenido problemas con Hacienda y se fue a Elvas para no declarar, etcétera. Hay un hecho cierto, se produjo un incremento patrimonial enorme durante la pandemia. Este señor pide una excedencia durante la pandemia y cuando vuelve de la pandemia tiene un incremento patrimonial muy notable. ¿Usted cree que ha habido entre la trama o personalmente o familiarmente ha podido haber ahí transferencia de patrimonio? Es que eso hay que explicarlo, porque si no lo ha habido, pone sobre la mesa de dónde viene el incremento patrimonial. Más fácil ver movimientos bancarios o si ha tenido donaciones, que las tuvo, de dónde vienen esas donaciones. O sea, la trazabilidad del dinero hoy en día, aunque es difícil, es mucho más fácil que lo que era antes, con que hay que ver también. ¿Habrá que pedirle al BBVA claridad, le pregunto? Sí, sin duda. Porque además ya es la segunda vez que lo pide la jueza. Con lo de las cuentas de Begoña Gómez se nos equivocaron, dijeron que era un error, que no tenía 40 euros. Sí, hay que pedir a los bancos máxima colaboración. A los bancos máxima colaboración, porque precisamente son los bancos en los que nos van a ofrecer esos movimientos. Y no podemos olvidar tampoco la posibilidad de que haya empresas pantalla que puedan derivar la responsabilidad y que puedan derivar y obstaculizar el conocimiento real de todos esos transferencias. Ahora a la vuelta de Reyes declararán, entre otros, el propio David Sánchez. Usted va a ir a Badajoz, entiendo, ¿no? Supongo. Sí, sin duda. Y de ahí, ¿qué podemos esperar? Quiero decir, un ciudadano se pregunta probablemente sin saber nada, ¿por qué no hay más detenidos? Quiero decir, ¿se puede llegar a detener a David Sánchez? Bueno... Begoña Gómez no tiene ningún... Quiero decir, no estamos en ese punto, pero llegado a ese punto se podría, porque a lo mejor a cualquier ciudadano, decía usted, pues no sé si estaría detenido un dirigente de una empresa. Bueno, pues es posible, porque ahí es posible, lo que hay que valorar, eso es una medida restrictiva de la libertad y también los jueces son muy respetuosos con ello. Puede que tener que ver con la posibilidad de destrucción de pruebas. Eso es, tiene que estar en el entramado. Tiene que haber cumplirse unos requisitos, concurrir unos requisitos en los que destrucción de pruebas, riesgo de fuga y elementos similares, pero la realidad es que esa medida o se toma, como se tomó en algunos casos incipiente, para que no se destruyesen las mismas, o si no, después de un año de instrucción, ¿alguien puede creer que no se hayan eliminado pruebas ya? ¿Usted cree que se han eliminado pruebas? Seguramente. En todos estos casos. Bueno, en los casos, por mi experiencia propia, personal, de más de 25 años de experiencia, las pruebas se eliminan de una manera, según qué tipo de pruebas, más o menos fácil. Entonces será difícil o puede ser más complicado poder, incluso con esa eliminación, poder volver y dilatar incluso el proceso, a base de, porque tienes que pedirle a la UCO o a quien sea que busque la forma, por ejemplo, lo que ha pasado con el fiscal general ahora con el caso de Ayuso. La tecnología suficiente para volverla o contrastar con otros, por eso es tan importante la agilidad en estos casos. ¿Y usted cree que debería haber más detenciones para evitar eso? Pues
Ahí yo soy muy respetuosa con los requisitos y las decisiones del juez, porque está en juego, igual que luchamos fervientemente porque se llegue a todas las responsabilidades y que se investigue, también nosotros somos muy respetuosos con nuestras peticiones y siempre que se cumplan todos y cada uno de los requisitos legales para ello. Si el juez en la detención, la limitación de la libertad no está perfectamente definida, pues yo creo que ahora los jueces también tienen que tener a la vista se puede de lo llevar que a vemos la unidad de procedimiento también y darle bazas a la defensa, ¿no? Para que la gente entienda por qué a veces no se hacen las cosas. A la defensa, ¿no? O a la estrategia que vamos a ver en el 2025 por Sánchez. Todavía no hemos llegado, pero el ataque frontal y virulento a la judicatura creo que ya se ha venido produciendo en estos últimos años y se produce ahora. Dos hitos 2025, la sustitución de la sala de la presidencia de la sala penal del Tribunal Supremo, que es donde terminan todos estos casos de corrupción, donde está el de Ábalos, etcétera, sala segunda del Supremo, donde ya claramente el gobierno tiene una candidata que todos sospechamos que es para lo que es, no para otra cosa, y luego el hecho que ya apuntó Sánchez, pero que Bolaños lo ha dejado bien claro, lo publicamos en OK Diario hace pocos días, de que van a por ustedes, a por la acción popular, que está recogida en la Constitución, artículo 125. Van a por ustedes. Sin duda creo que... Van a querer que hacerla desaparecer, no sé, pregunto. Sí. Es lo que ya querían, lo han intentado en otras legislaturas y fue directamente, además, decayó la propia iniciativa. Pero es que apartar a las acusaciones populares, en este caso, lo quieren hacer precisamente porque Vox es incómodo en el juzgado. Vox ha conseguido muchas más cosas que lo que muchos han conseguido políticamente, y ha sido impulsar una investigación en la que, además, han resultado condenados 9 golpistas. Entonces, sin ustedes no hubiéramos sabido nada de todo esto. El fiscal ahí, y debo hacer un elogio que sin duda, además no solo por convencimiento personal, sino por su actuación, que lo ha visto todo el mundo, al fiscal Maza. Sin el fiscal Maza, desde luego, no hubiese sido posible, pero desde luego la actuación de Vox como única acusación popular ahí personada ha sido trascendental, porque se han recurrido cosas que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado se hubiesen recurrido. Lo mismo que está pasando en otros asuntos. Ahora mismo igual, o sea, Vox resulta en los juzgados, parece que resulta incómodo. Entonces, las acusaciones populares que tienen que ser, o la acusación popular, que además está como configurada como un derecho fundamental, dicho por el Tribunal Constitucional, ex ante de Pumpido, claro, ya veremos cuando llegue en su caso qué dirá. Es una herramienta de transparencia y de participación ciudadana que además no tienen otros países porque están configurados de otra manera. Aquí se quiere borrar a la acusación popular, yo creo que motivado también por las razones políticas. Por evidentes razones políticas, porque si uno controla a la Fiscalía, que está... la acción popular tiene el sentido de la Constitución no solo de garantizar la tutela judicial efectiva, que viene reconocida también en la Constitución, sino no por intereses particulares, y la puede ejercer en unas condiciones, incluso quienes no se hayan visto perjudicados por ese delito. Claro, hace una labor, digamos, de control, el peso, lo que hablamos muchas veces de este control de los 3 poderes que se controlan con la misma limitación, pues la acusación popular hace lo mismo con Fiscalía, con el juez, con las otras acusaciones, con las defensas. Pero el sentido es en defensa de la legalidad, absolutamente, que es lo mismo que debería hacer la Fiscalía, pero ya la eliminamos, claro. La Abogacía del Estado, que también la eliminamos, y por tanto si eliminan las acusaciones populares o las limitan, y que sean solamente las mías de mi partido, las que puedan actuar contra el PP, digo yo, contra Vox, no sé, algún tipo de reforma de este estilo, es una forma bueno, no han podido con el Consejo General del Poder Judicial, pero por debajo te voy limitando también al Poder Judicial todas las posibilidades. Absolutamente. Eso allana el camino a que, además, controlados los medios de comunicación, no tengan ninguna oposición real a ninguna de sus actuaciones. No le molesto más, pero claro, ustedes que están en todo. No sé si usted sueña con todos estos casos, todos los días, incluso en los días de Navidad, o de descanso un poco que hay, ¿no? de pequeña tregua en la batalla, ¿no? Porque claro, ustedes tienen por delante también 2025, la amnistía, que sigue, la amnistía sigue, todavía está vivo ese tema. Sí, estamos pendientes de que
Bueno, tenemos en el Constitucional, desde luego están los recursos de amparo ya todavía por los indultos y la resolución del Supremo avalando los recursos. Pero como lo que va a venir seguramente sea nuevamente la misma propuesta legislativa en la Generalidad catalana sobre la independencia, es que no me queda ninguna duda de que vamos a tener otra vez este tema, volverlo a analizar. No solo está pendiente en el Constitucional, porque lo mandó el Supremo, la aplicación de la amnistía, el alcance de la aplicación de la ley de amnistía, que justo era lo que en estas fechas, el año pasado, era nuestro máximo frente de batalla. ¿Qué ha cambiado en 2024 las cosas? Y entonces eso pendiente en el Constitucional de ver hasta dónde llega la malversación. Por eso estaban tan interesados en la malversación, por lo que estamos viendo ahora. Pero es que hemos visto que no les salió del todo bien su configuración y resulta pues que ahora mismo volvemos a estar con posibilidades de acuerdos para poder alcanzar acuerdos legislativos y también próximos acuerdos políticos. Junqueras no puede, está inhabilitado, todavía no puede actuar. Puigdemont sigue fugado y resulta que no se le puede aplicar la totalidad de la manera que ellos querían la amnistía, con que se está hablando incluso de un reindulto para poder realizar eso. O sea que si ya era reindulto, he visto pero que... Eso es una filigrana, es que este señor se las sabe continuamente ha habido está pisoteando los principios fundamentales en los que se basa no ya la Constitución actual, sino en los valores fundamentales en los que se basa la sociedad. ¿Usted cree que Sánchez le va a decir a Pumpido? Dejemos a margen las formalidades de la independencia del señor Pumpido, es presidente de un tribunal político y está ahí, lo han puesto para lo que lo han puesto, empezando por lo de los ERE para marcarle el camino a todos estos y decirles, oye, fijaos que Chávez y Griñán ya les aplaudimos, los siguientes en el próximo congreso estáis todos aplaudidos y libres. Pero le pregunto, ¿usted cree que no va a decir Sánchez, oye, estírame esto de la amnistía toda la legislatura para tener ahí a Puigdemont atado y que esté quietecito? Claro, todos serán movimientos estratégicos. Todos serán movimientos políticos, pero no judiciales. Exactamente. Realmente. El Tribunal Constitucional tiene todavía la amnistía, la sedición pendiente de resolver, recursos de inconstitucionalidad que puso Vox, recursos de amparo también que puso Vox, tiene cosas pendientes de resolver y los tiempos no son casuales. Los tiempos no los maneja el propio presidente del Tribunal Constitucional. Por eso, ¿qué fe podíamos tener en el Tribunal Constitucional? Incluso nosotros mismos pedimos en ese momento una cuestión prejudicial. ¿Usted no tiene europea. Ninguna fe en el Tribunal Constitucional? Absolutamente ninguna. Se ha convertido ahora mismo en un tribunal absolutamente político. No solo porque, además, con Di Pumpido, los antecedentes que vemos de él es de absoluta vinculación al PSOE, pero también el nombramiento de otros miembros del Constitucional que han sido exministros. Ustedes están entre los casos de Oltra, están llevando casos de inmigración, de redes de inmigración relacionadas con actividades delictivas, y están llevando, por ejemplo, también el asunto de la DANA. Han presentado también una querella, ¿no?, contra el presidente del gobierno, tengo entendido, contra el gobierno, en el caso para establecer responsabilidades, que ha habido 223 muertos y 3 desaparecidos, y esto no puede quedar así, digo yo, ¿no? Absolutamente, yo creo que igual que en otros países se ha investigado, ahí hubo comisión de investigación, por ejemplo, del COVID, de eso hace poco en Estados Unidos han sacado las conclusiones del comité de investigación sobre el COVID, dónde se originó, cuáles fueron las consecuencias. En Francia también hubo su correspondiente investigación, en Italia. Resulta que en España ni se ha investigado COVID, ni se ha investigado en estos casos, por ejemplo, hay comisiones de investigación en los que todavía están pendientes. Ahora ha habido una desgracia en España y nosotros vamos a luchar porque haya esa investigación no solo políticamente, las responsabilidades políticas, sino que apreciamos también responsabilidades penales. Por eso los responsables, que son, cuando tienes un cargo, asumes, como he dicho antes, la responsabilidad de ese cargo. Básicamente porque ustedes creen que se debería haber decretado la emergencia nacional y no se han puesto todos los medios para evitar esas muertes. La ley de seguridad nacional ofrece claramente que la competencia
competencia con independencia de otras análisis que haya, la Ley de Seguridad Nacional ya da, concretamente, entre otros artículos el 28, lo analizamos en la querella, ya ofrece quién es el competente, pero es que con independencia de la discusión, de quién debería haber ido antes, digamos, la cuestión es que había medios para prevenir, y eso es lo que hay que analizar. En estos casos en los que se ocurre esto, hay que analizar si eso era previsible, cómo se hizo, cómo se dieron las alertas. O sea, hay mucha investigación técnica para saber qué se hizo y qué no se hizo antes, durante y después. Esos 3 momentos son importantísimos. Ahora se abre comisión DANA en el Senado, está pendiente la querella de Vox, que las querellas no son cerradas, las querellas ahora mismo, en la presentación de la querella, nosotros tenemos constancia de quién era la competencia específicamente en esos momentos de emergencia y qué se tenía que haber hecho, sabiendo además que para salvar a las vidas que lamentablemente tenemos que se han producido, son esenciales las primeras 72 horas. Esas 72 horas, ¿de quién era la responsabilidad? ¿Y por qué no se hizo? ¿Y por qué se llegó al extremo? Porque quizá si se hubiesen tomado medidas como son los cauces de los ríos, como medioambientalmente se podría haber paliado que llegase en esas consecuencias en el momento en el que ocurrió la DANA. Posiblemente estaríamos en otro escenario, pero si no se tomaron... Las muertes pudieran evitarse. Si durante años hubieran hecho las obras que tenían que hacerse y si durante las horas previas hubieran tomado las decisiones que se tenían que tomar. Tanto en infraestructuras hídricas como en la propia limpieza de muchos de los caudales de los ríos, del análisis del propio escenario, con que tendremos que tener los informes técnicos adecuados en el que eso se analice, porque es muy importante de cómo era la configuración previa, de qué se pudo hacer para que no ocurriese algo como la DANA, qué se hizo en el momento y qué no se hizo en el momento que pudiesen salvar vidas y posteriormente. Y ahora hubo negligencia por parte del gobierno, en su opinión. ¿Y por parte del señor Mazón? Negligencia que supera, por parte del gobierno, negligencia que supera la mera negligencia o una mala praxis. Es que ya es dolosa, quiero decir, que hay un conocimiento de cuáles eran esas consecuencias, y eso es lo que le da el tinte penal. No estamos, además de la gravedad del resultado, lo que estamos analizando, o que se ha analizado ya en la querella, es que el gobierno, si no lo conocía, es que son incompetentes, y si lo conocía, ¿cuál era el escenario? Conocía los medios y no los emplearon, eso ya no es negligencia, eso es absolutamente dolo. Y el dolo utilizado, como se ha utilizado Sánchez, para una finalidad concreta que era utilidad política, que en este caso era marcar al gobierno de la Comunidad Valenciana como el responsable, acreditada esa finalidad es absolutamente responsable jurídica, penalmente, según las normas jurídicas. Ajá. Pues le queda a usted un año por delante, un año por delante intensito, ¿eh? Sí, no lo han sido menos los otros años, pero desde luego seguimos con la esperanza, o sea, con la misma intensidad, desde luego con mucha fuerza, porque creo que tenemos detrás, nos avalan la labor de muchos españoles. Ahora mismo vemos cómo también la respuesta a la DANA por parte de los jóvenes y por parte de muchísimos españoles ayudando a sus compatriotas, con que cómo no vamos a darlo todo en los próximos meses. Con que la batalla de los juzgados seguirá por parte de Vox, más allá de la política o la calle o la que haga falta. Absolutamente, porque cuando vemos que de verdad ya se ha traspasado una línea de responsabilidad política y ya se llega a responsabilidad penal, y no solo penal, a ilegalidades constatables por parte tanto en legislación como en actuaciones, como en la instrumentalización de las instituciones, pues es que tenemos que luchar contra ello, porque se está socavando realmente los principios de nuestra sociedad, con que para eso estamos, y cuando se supere la línea política y se pase a una línea que jurídicamente pueda ser atacable, no nos va a quedar ninguna duda de que vamos a estar ahí. Pues
casi le iba a decir como antiguamente, ¿no? Que tome usted colacao, como Popeye, que tome usted espinacas por las mañanas, porque se acuerda que hacía así, porque les queda un trabajito, y teniendo en cuenta lo que usted ha descrito, si esto va adelante y se va pudiendo probar todo esto, estamos realmente, nos van a faltar caras y espacio por aquí, como decía usted al principio, para seguir poniendo caras a esto. Marta Castro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, Feliz año nuevo. Gracias a vosotros por dar la oportunidad de explicar todo esto, que no es fácil, y además hay que hacerlo fácil para que se comprendan los intríngulis y vericuetos, que además, como siempre, son un poco retorcidos legales, para que se pueda comprender fácilmente. Porque buscan que al final no nos parezca todo igual. Sí, y que no un escándalo nada. tape el siguiente, y que parezca que se normalice la situación. Y es lo que yo creo que hay que luchar con, que gracias por darnos la oportunidad para que no se normalice, que no veamos normal que un gobierno sea una organización criminal y que la esposa esté imputada, y que esperemos que próximamente Pedro Sánchez también lo esté. Marta Castro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Feliz año nuevo. Igualmente.